Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir con nuestro repaso de células. Entonces ya tenemos entendido lo que es el concepto de célula, ¿cierto? Cuáles son los organelos que son comunes entre las dos células, tanto animal y vegetal, y cuáles son los organelos que hacen única y exclusiva nuestra célula vegetal. El día de hoy entonces vamos a profundizar un poquito acerca de lo que se denomina la teoría celular. Vamos a recordar que Robert Hooke en 1665 fue el primero que habló de nuestra teoría celular. ¿Y qué quiere decir la teoría celular? La teoría celular es la que atañe o acuña que todos los organismos vivos están compuestos de células. ¿Qué nos dice esta teoría? Entonces, la teoría se basa en tres postulados. El primer postulado tiene que ver con lo siguiente. La célula es la unidad estructural anatómica de todos los seres vivos, ¿cierto? Todos los organismos, desde los más simples hasta los más complejos, están compuestos por una o más células. Entonces, este primer principio de la teoría celular lo que nos quiere decir es que existen dos tipos de organismos. Organismos unicelulares, que tienen una sola célula, y organismos pluricelulares o multicelulares, que son los que están conformados por dos o más células, ¿cierto? Entonces, nuestro primer postulado de la teoría nos está diciendo eso. Pero aparte, nos está diciendo que digamos que esta célula tiene una función importante, y es que nos da la estructura morfológica y fisiológica. Yo ya lo había explicado para algunos estudiantes. Entonces, gracias a la célula, todos los organismos tienen unas funciones o tienen una composición determinada entre morfología y fisiología. Cuando hablamos de morfología, hablamos de todas las formas específicas que tienen los organismos a partir de las células, y cuando hablamos de fisiología, hablamos de esas funciones que tienen esas formas específicas de los individuos u organismos. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros estamos compuestos morfológicamente por ojos, ¿cierto? La morfología de nosotros serían nuestros ojos. Si queremos hablar de nuestra fisiología, cuando hablamos de la fisiología, podríamos decir que los ojos sirven para observar, ¿cierto? Vamos a dar otro ejemplo. Todos los organismos tienen morfologías y fisiologías. Entonces vamos a hablar de que las bacterias dentro de su morfología tienen una membrana celular. Esa sería su morfología. Y su fisiología tendría que ver con que esa membrana celular sirve para aislar el citoplasma del medio externo, sirve para proteger a la célula de células extrañas que quieran ingresar y dañarla, y es aquella también que regula toda la entrada de nutrientes y toda la salida de productos de desecho. Entonces, de eso nos habla nuestro postulado, de que las células, y gracias a las células todos los organismos tenemos unas composiciones morfológicas y fisiológicas, y por eso somos funcionales. Nuestro segundo postulado de la teoría dice que la célula es la unidad funcional y fisiológica. Ya lo había explicado un poquito. Es decir, que podemos realizar todas las funciones vitales, todos los organismos. Por ejemplo, la nutrición, la excreción, que tiene que ver con la eliminación de desechos, la respiración, ¿cierto? ¿Qué otra, digamos, qué actividad vital tenemos? Tenemos toda la parte circulatoria, ¿cierto? Tenemos toda la parte respiratoria, tenemos toda la parte de funcionamiento de hormonas, tenemos toda la parte de funcionamiento inmune, es decir, protección de todos los patógenos que quieran ingresar y enfermar a cualquier organismo. Quiere decir que gracias a esas células nosotros tenemos unas fisiologías determinadas en unos sistemas determinados, y que gracias a esas células esos sistemas funcionan de una forma determinada y nos dan la vitalidad a nosotros y a cualquier organismo. Y nuestro tercer postulado dice que la célula es la unidad reproductiva de todos los organismos vivos, ¿cierto? Y el fin último de todos los organismos vivos es reproducirnos, ¿cierto? ¿Para qué queremos la reproducción? Para que nuestra especie se perpetúe y evitar la extinción. Entonces, la célula como tal lo que hace es que nosotros los organismos nos podamos reproducir, ¿cierto? Por medio de dos células especializadas, que serían los óvulos y los espermatozoides. Gracias a estas dos células podemos seguir nuestro proceso de reproducción. Y cuando hablamos de reproducción, hablamos de muchos tipos de reproducciones, porque ustedes saben que nosotros no somos los únicos que nos podemos reproducir. Podemos hablar desde las bacterias hasta los organismos más complejos. Y cuando hablamos de dos tipos de organismos o muchos tipos de organismos, podemos hablar también de muchos tipos de reproducción, como son la reproducción asexual y la reproducción sexual, ¿cierto? Cuando hablamos de reproducción asexual, hablamos de organismos que no necesitan de otros individuos para poder dar origen a nuevos organismos, y que ese progenitor
¿cierto? Produce su descendencia con una información genética al 100% igual que él. Cuando hablamos de reproducción sexual, hablamos de la unión de las dos células reproductoras, que en este caso serían óvulo y espermatozoide, ¿cierto? Que se pueden dar de dos formas, interna y externa. Cuando hablamos de reproducción interna, hablamos de un contacto interno físico entre pene y vagina, ¿cierto? Para que digamos que se pueda dar todo el proceso de producción de espermatozoides y que este espermatozoide alcance a llegar a fecundar el óvulo. O se puede dar también de forma externa, por ejemplo, los peces, cuando liberan el espermatozoide al agua, ¿cierto? Y digamos que la hembra lo busca y puede realizar su proceso de fecundación. Entonces, muy importante estos tres postulados de la teoría celular. Primero, que nos pueden dar toda la estructura morfológica y que gracias a la célula todos los organismos están vivos. Segundo, nos pueden proporcionar toda nuestra fisiología, es decir, todas las funciones de nuestras células, tejidos, órganos y sistemas. Y nuestro tercer postulado dice que es la unidad fundamental para la reproducción. Si no hay célula, no hay reproducción. Y si no hay reproducción, pues no hay perpetuación de ninguna especie, ¿cierto? Y cuando las especies no se perpetúan, cabe la posibilidad de la extinción. Y si las especies se empiezan a extinguir, los niveles tróficos se empiezan a perder, ¿cierto? Y cuando ya hay pérdida de algún nivel trófico, se empiezan a perder los otros niveles tróficos y por ende podemos terminar con toda la dinámica ecológica. Entonces la célula es muy importante por estos tres postulados, chicos. Entonces espero que sigamos haciendo nuestros repasos individuales en casa y que si tenemos algunas dudas ya sabemos dónde nos podemos encontrar, chicos. Muchísimas gracias.